Bienvenidos a la Noche Infinita. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué temáticas te gustaría que exploremos en el futuro. Leemos cada mensaje con atención y siempre tomamos en cuenta sus sugerencias para los próximos relatos. Sin nada más que decir, comencemos. Me llamo Martín, soy trailero desde hace más de 20 años. He cruzado todo México con mi camión Kenworth blanco, ese que muchos conocen en la central como El Fantasma, por lo limpio y reluciente que lo mantengo. Esta historia que te voy a contar no tiene nada que ver con leyendas, aparecidos ni brujerías. Es más cruda, más real, y hasta hoy me cuesta dormir cuando la recuerdo. Era mediados de junio, justo antes del amanecer. Venía cargado con electrodomésticos rumbo a Querétaro, saliendo desde Iztapalapa. Tomé la libre porque, aunque más lenta, me evitaba el pago de casetas y ya me conocía de memoria cada curva, cada bache, cada puesto de quesadillas a la orilla. Llevaba radio apagado. Me gusta viajar con el puro ruido del motor y las llantas comiéndose el asfalto. Al principio no noté nada raro. Un Chevy gris se pegó detrás de mí saliendo de Tepotzotlán. Pensé que iba con prisa y que tarde o temprano me rebasaría, pero no lo hizo. Pasaron minutos, luego media hora, luego una hora. Ahí seguía, siempre a la misma distancia, ni muy cerca ni muy lejos, como si solo quisiera acompañarme. Cuando intentaba reducir la velocidad para que me rebasara, él también bajaba. Cuando aceleraba, él aceleraba. En una de esas paradas, en un puesto donde suelo detenerme por un café, decidí no frenar. El Chevy hizo lo mismo. No necesitaba señales más claras. Algo no estaba bien. El sol empezaba a teñir de naranja las montañas cuando vi la primera gasolinera abierta. Un Pemex solitario con una tienda Oxxo al lado. Entré sin pensarlo. El Chevy también. Me estacioné junto a una bomba de diésel y apagué el motor. Respiré hondo. A lo mejor es pura paranoia, me dije, aunque ya sentía el sudor frío en la nuca. Bajé del camión fingiendo estirarme mientras lo miraba de reojo. El Chevy estacionó a unos metros. No bajó nadie. Los vidrios polarizados no dejaban ver adentro. Saqué el celular. Cero señal. Ni WhatsApp ni llamadas. El empleado del Oxxo, un chavo delgado con uniforme verde, barría cerca de la puerta. Me acerqué. «Oye, carnal, ¿no hay señal por aquí?» «A veces se va», me contestó sin dejar de barrer. «Pero dentro agarra con el Wi-Fi del Oxxo». Entré al Oxxo. Compré un Gatorade y mientras pagaba, vi por la ventana cómo otro carro llegaba. Un Sentra negro. Y no era casualidad. Se estacionó frente al Kenworth. Ahora sí estaba rodeado. Mi corazón latía tan fuerte que sentía el pulso en las orejas. Pensé en los robacamiones. Había escuchado historias. No, mejor dicho, todos las hemos escuchado. Que te cierran el paso, que te bajan, que si tienes suerte solo te quitan el camión. Si no, pues... Decidí no perder la cabeza. Salí del Oxxo caminando despacio, con el Gatorade en la mano. Fingí que revisaba las llantas. Vi que dos tipos bajaban del Sentra. Uno se quedó recargado en la puerta, el otro caminó hacia mí con esa actitud de quien se sabe dueño del momento. «¿Qué onda, patrón?», me dijo sonriendo. «¿Pa dónde va?» «Querétaro», le contesté seco. «Eso, patrón, buen viaje, no más que...» «¿Por qué tan solito?», preguntó, ladeando la cabeza. Vi que el otro sujeto, el que estaba junto al Chevy, también se bajaba. Ahora eran tres. El del Sentra me dio una palmada en el hombro, casi amistosa, pero sentí la presión de sus dedos. No era un saludo. «Mire, patrón, mejor vámonos calmados, ¿sí? Nos hace el favor de bajarse, nos entrega la llave, y le juro que en media hora puede estar pidiendo un taxi pa' Querétaro. No queremos broncas». Mi garganta estaba seca. Pensé rápido. Ahí, a unos pasos, estaba el Oxxo. Vi al empleado dentro, que me miraba de reojo. No iba a salir. Ellos también sabían lo que estaba pasando. La gasolinera estaba vacía, salvo por el despachador, un señor viejo que ni nos volteaba a ver, fingiendo que limpiaba los números de las bombas. Nadie quería problemas.
¿Y si les digo que no?, alcancé a murmurar. El hombre sonrió, chasqueó la lengua como quien regaña a un niño. No me obligue, patrón. Y entonces escuché lo que me salvó. Un motor pesado rugiendo a lo lejos. Un tráiler, otro como el mío, que se acercaba por la carretera. Ellos también lo escucharon. Voltearon al mismo tiempo. No sé qué se dijeron, pero vi el titubeo en sus gestos. Y yo no perdí el tiempo. Me lancé hacia la cabina, abrí de golpe y me encerré. Encendí el motor temblando. No esperé a que calentara. Metí reversa, golpeé apenas el Sentra que bloqueaba y aceleré con el corazón en la garganta. El Kenworth rugió, salpicando grava. Oí gritos atrás, pero ya no los vi. Salí derrapando de la gasolinera directo a la carretera. Por el retrovisor vi al otro tráiler que venía. Era un Lobo Rojo, el viejo Efraín, un trailero que conocía de vista, de cruzarnos en las paradas. Él me vio, yo lo vi, él lo entendió, y aunque nunca habíamos cruzado palabra, hizo lo que solo un trailero haría por otro. Cerró el paso. Cruzó su tráiler en la salida de la gasolinera, bloqueando a los dos carros. Yo no supe si se armó o no, ni quise saberlo. Solo supe que no me siguieron. No paré de manejar hasta llegar al entronque con la carretera de Cuota. Ahí pagué, me eché a un lado y me quedé dentro, con las manos en el volante, sintiendo las pulsaciones en todo el cuerpo. Estuve media hora ahí, sudando, mirando el horizonte. Cuando al fin prendí de nuevo, ya era pleno día, y Querétaro me esperaba como un oasis al que nunca había deseado tanto llegar. A veces la gente piensa que el peligro viene de lo sobrenatural, de lo inexplicable. Pero no. Lo verdaderamente aterrador es saber que tu vida puede terminar en cualquier gasolinera, en cualquier curva, por culpa de tres tipos que solo te ven como un negocio más. Desde ese día ya no viajo solo en la libre, y al viejo Efraín le debo más que un agradecimiento, le debo la vida. Nunca olvidaré lo que pasó esa noche en la carretera costera, regresando de nuestras vacaciones por Ixtapa. Habíamos pasado una semana increíble entre playas, mariscos y palapas, y aunque estábamos cansados, el plan era regresar directo a Ciudad de México para evitar el tráfico del siguiente día. Íbamos mi novia Ale y yo, turnándonos al volante cada cierto tramo. Eran cerca de las 10 de la noche cuando tocó mi turno. Ale se recostó en el asiento del copiloto, con el cabello húmedo aún del último chapuzón en el mar. La carretera estaba casi desierta, solo de vez en cuando pasaba un tráiler en sentido contrario, iluminando el camino brevemente con las luces altas. El calor seguía pegando fuerte, y el aire acondicionado del coche empezaba a fallar. El paisaje era una mezcla de selva baja, tramos de manglar y curvas cerradas que exigían atención. Sabía que faltaban varias horas para llegar a casa, pero mi única preocupación en ese momento era no dormirme. Fue entonces cuando lo vimos. Un motociclista, parado a la orilla de la carretera, haciendo señas con los brazos. No llevaba casco y el chaleco reflectante apenas destacaba en la oscuridad. La moto estaba tirada de lado y parecía estar forcejeando con algo en la llanta trasera. Frené por instinto, sintiendo cómo Ale se despertaba con un sobresalto. ¿Qué pasa?, preguntó, medio dormida. Un tipo, parece que necesita ayuda. Ella hizo un gesto de duda. ¿Seguro? Está medio raro. Pero ya había metido las intermitentes y me estaba orillando. Abrí la puerta con cautela y antes de poner un pie en el asfalto, vi que el tipo alzaba la voz. Amigo, qué bueno que se detuvieron. Se me reventó la cadena, no sé ni qué hacer. Era un hombre flaco, de unos 30 y tantos, con la camiseta sudada pegada al cuerpo. Tenía las manos manchadas de grasa y al acercarme noté que le temblaban. Iba a preguntar qué necesitaba cuando escuché algo entre el monte, justo detrás de él. Un crujido seco, como de ramas pisadas. Antes de que pudiera reaccionar, dos hombres salieron de entre la maleza. No tenían más de 25 años, uno de ellos con machete en mano, el otro apuntando con una pistola vieja. Sentí un vacío en el estómago. Ale gritó desde el coche, pero ni tuve tiempo de girar. Tranquilo, mi jefe, dijo el del machete, sonriendo de lado.
Esto es rápido, llévanos el carro, nada más. No entendía bien lo que estaba pasando. Miré al motociclista, buscando algún tipo de complicidad, esperando que él también estuviera sorprendido, pero no. Nos miraba con una mezcla de lástima y resignación, como si hubiera hecho esto antes. «Sáquenla del coche», ordenó el de la pistola. Sentí que la sangre me hervía. Pensé en correr, en gritar, en hacer algo, pero tenía a Ale allá adentro. No podía arriesgarla. Levanté las manos, intentando calmar la situación. «Está bien, llévense lo que quieran, no queremos problemas». Ale bajó temblando. Apenas tenía puesto un short y una blusa ligera. Uno de los hombres la empujó con brusquedad hacia mí. Sentí que me partía en dos por dentro, pero me mantuve inmóvil. «Las llaves», dijo el otro, estirando la mano. Se las di. El del machete subió al volante y el de la pistola se quedó apuntándonos mientras el coche arrancaba. El motociclista se agachó a recoger su casco del suelo. En ese momento, algo cambió. Noté que no estaba nervioso, no estaba ni un poco alterado. Al contrario, estaba calculando. «¿Y ahora qué, güey?», le preguntó el de la pistola. «Pues déjalos aquí, ¿no? Ya tenemos el coche». Pero el motociclista negó con la cabeza. Estos nos vieron las caras. Sentí que el corazón se me iba a salir por la boca. Ale se pegó más a mí, apretándome el brazo con fuerza. El hombre levantó lentamente el machete. Sabía que tenía que hacer algo. Sabía que si no lo hacía, nos íbamos a quedar tirados en ese tramo, quién sabe cómo. Levanté la voz, sin pensar. «Tengo dinero», dije, sacando la cartera. «Les doy lo que quieran, no hay necesidad». El del machete sonrió. Tenía dientes chuecos, algunos ausentes. «Ya tenemos tu coche. ¿Crees que nos falta tu pinche dinero?» El de la pistola se reía, pero miré sus manos. Le temblaban. No era tan valiente como aparentaba. Fue ahí cuando lo noté. En el suelo, junto a la moto, había una llave cruz, de esas pesadas. Tenía que arriesgarme. «Ale, corre». No sé de dónde saqué el valor. Me zafé de su agarre, me agaché en un solo movimiento y agarré la llave. El machetazo me pasó rozando el hombro, ni lo sentí. Solo recuerdo el ruido seco de la llave al golpearle la pierna al hombre, haciéndolo caer con un grito. El de la pistola levantó el arma, pero Ale ya estaba corriendo hacia el monte, chillando. Corrí tras ella, escuchando los disparos. El monte estaba oscuro, lleno de espinas y ramas que me rasguñaban los brazos. Escuchaba los gritos detrás, maldiciones y órdenes, motores encendiéndose. Corrimos como nunca en la vida, hasta que las piernas nos fallaron y nos dejamos caer detrás de un tronco caído. El silencio que siguió fue lo peor. El no saber si nos buscaban, si habían seguido adelante, si volverían. Ale se tapaba la boca con las manos, sollozando en silencio. Yo me quedé ahí, temblando, sintiendo la sangre corriéndome por el brazo herido, preguntándome en qué momento había perdido el sentido común. Pasaron horas, o eso parecía. En realidad, no debió ser más de 40 minutos. Vimos pasar los faros de un coche, luego otro. Finalmente, una patrulla. Salimos tambaleándonos al borde de la carretera, agitando los brazos como náufragos. Nos recogieron cubiertos de raspones, con las ropas hechas trizas, oliendo a tierra y miedo. Nunca recuperamos el coche. Era un Nissan viejo, apenas asegurado. Nos dijeron que esos asaltos eran comunes en esa zona, que había grupos que trabajaban en complicidad, usando motos para obligar a los viajeros a detenerse. Nosotros fuimos solo otro número en las estadísticas. Pero lo que más me marcó no fue perder el auto, fue darme cuenta de lo fácil que es cruzar la línea entre lo cotidiano y lo terrible. Un momento estás cantando con tu novia en la carretera, soñando con tu cama. Al siguiente, estás en medio de la nada, rogando por tu vida. No volvimos a manejar de noche por Guerrero, ni por ninguna otra carretera. Cuando lo contamos, muchos nos dijeron que tuvimos suerte, que a otros no les había ido tan bien. Y sí, tuvimos suerte, pero hay noches en las que cierro los ojos y vuelvo a escuchar el crujido de las ramas, el brillo del machete,
y me pregunto qué hubiera pasado si no hubiera visto esa llave cruz, si no hubiera corrido, si me hubiera quedado quieto, esperando. Porque hay algo que aprendí esa noche. En la carretera, a veces, detenerte es lo peor que puedes hacer. Nunca pensé que San Luis Potosí me quedaría tatuado en la memoria por algo así. Era un viaje familiar, de esos que uno planea con semanas de anticipación, soñando con descanso, risas y anécdotas para contar en las reuniones. Salimos desde Monterrey temprano en la mañana, mi esposa Erika, mis hijos Diego y Valentina, de 7 y 4 años, y yo. Íbamos rumbo a Guanajuato, con planes de quedarnos unos días en una cabaña. El primer tramo fue tranquilo. Paramos en Matehuala a comer tacos en un puesto que me habían recomendado. Los niños jugaron un rato en un pequeño parque y seguimos camino. Yo estaba relajado, disfrutando de la música en el coche, un Versa que apenas tenía 2 años. Erika iba a mi lado, respondiendo mensajes en su celular, mientras los niños dormían en sus sillas, cansados del calor. Eran alrededor de las 7:30 de la noche cuando pasamos por un letrero que decía San Luis Potosí, 40 kilómetros. Decidimos seguir un poco más antes de buscar un lugar donde dormir. Fue ahí donde todo cambió. La carretera 57 es de esas rectas largas, rodeada de cerros pelones y monte seco. El cielo empezaba a oscurecerse y la línea del horizonte era apenas un trazo negro recortado contra el azul morado del atardecer. Vi las luces a lo lejos, unas torretas parpadeando, y reduje la velocidad. «Un retén», dije en voz alta. Erika levantó la cabeza, un poco alarmada. «¿Retén? ¿A esta hora? Seguro es el ejército, o Guardia Nacional. No te preocupes». Mientras nos acercábamos, vi las camionetas. Una era blanca, tipo Ram, con unas calcomanías de Guardia Nacional en las puertas, aunque algo me hizo fruncir el ceño. Las letras no estaban alineadas y el escudo parecía borroso. Frente a ella, atravesada, había otra pick-up negra, sin logos. Al menos 6 hombres, todos con chalecos oscuros, portaban rifles que ni entendía de qué tipo eran. Uno de ellos hizo señas con la mano para que detuviera el coche. Sentí un pequeño nudo en el estómago, algo instintivo. Frené despacio, encendí las intermitentes y bajé la ventanilla. «Buenas noches, jefe», dijo uno, acercándose. Tenía barba de varios días y los ojos inyectados. Su chaleco estaba sucio y en lugar de un gafete oficial, colgaba de su cuello una placa de plástico colada en una cadena de bolitas. «¿Algún problema oficial?», pregunté, intentando sonar tranquilo. Nada grave, solo rutina. Necesitamos que abra la cajuela para una revisión rápida». Sentí el movimiento de Erika agarrando mi brazo. Detrás, los niños empezaron a despertarse, inquietos por las voces, por la luz de las linternas que se asomaban por las ventanas. «Papá, ¿qué pasa?», escuché la voz de Diego, temblorosa. «Nada, hijo, todo está bien», dije, pero mi voz sonaba hueca. El hombre sonrió, mostrando unos dientes manchados. «Baje, jefe, no se tarde. No queremos que los chamacos se asusten». Miré a Erika. Tenía los ojos muy abiertos, las manos tensas en el regazo. Tomé aire, intenté calmarme. Bajé del coche. Apenas estuve afuera, otro de los tipos se acercó al lado del copiloto. Golpeó el vidrio. «Que baje la señora», ordenó. «Ella puede quedarse con los niños», dije rápido. «Dije que baje», repitió, ahora golpeando con el cañón del rifle el marco de la ventana. Valentina rompió en llanto. Diego empezó a gritar «mamá, mamá», mientras Erika, con manos temblorosas, desabrochaba el cinturón. Sentí un calor en la nuca, como si me estuvieran apretando la cabeza desde adentro. Abrí la cajuela. Solo había 2 maletas, una hielera con botellas de agua, unas chanclas. Uno de los hombres las empezó a revisar, tirándolas al suelo. El sonido de los cierres y los golpes contra el pavimento me parecía lejano, como si estuviera sumergido. «¿Para dónde van, jefe?», preguntó el primero, parándose muy cerca, con ese tufo a cigarro barato. «A Guanajuato», contesté. «Ah»,
Vacaciones, qué chido, dijo, carcajeándose. Volteó a ver a los demás. Los turistas, ¿eh? Les va a salir cara la caseta. Otro de los hombres sacó la hielera, la abrió, tiró las botellas al piso. Miré de reojo a Erika, que intentaba calmar a Valentina en brazos. Diego lloraba con la cara hundida en el asiento. El del rifle golpeó suavemente el cristal, riéndose. ¿Cuánto traes, patrón?, preguntó el que parecía liderar. Traigo efectivo. ¿Puedo darles 1000, 2000? Balbuceé. No mames, güey. ¿Con eso quieres pasar?, me espetó, ahora sí enojado. Eso es lo que traes en la bolsa. Me refiero a cuánto tienes en las tarjetas. Porque mira, si quieres que esto acabe rápido, me das tus tarjetas y el NIP, y seguimos cada quien su camino. ¿Va? Me quedé helado. No sabía si correr, gritar, pelear. Mis manos se cerraron en puños. ¡Papá!, gritó Diego desde dentro, rompiéndome en pedazos. Erika me miraba, moviendo ligeramente la cabeza, pidiéndome con los ojos que cediera, que por favor cediera. Saqué la billetera, les di las tarjetas, les di los NIP. Uno de ellos se apartó, teléfono en mano, marcando algo, seguramente para verificar. Mientras tanto, otro se paseaba alrededor del coche, revisando, sonriendo de lado. ¿Y el coche, jefe?, dijo de pronto el líder, chasqueando la lengua. Está bonito, ¿no? ¿No crees que aquí acaba tu viaje? El vértigo me pegó como un ladrillazo. Me faltó el aire. No, no, por favor, tenemos niños, dije, rompiéndome por dentro. Ese no es mi problema. Tú sabes cómo está el país, ¿no?, respondió, sonriendo de medio lado. Es más, súbanlos a todos a la RAM. Vámonos. Me abalancé. No lo pensé. Escuché un disparo, un ruido seco, fuerte, que me reventó los oídos. No sé cómo, logré empujar al tipo, hacer que tambaleara. Erika gritó. Los niños chillaban. Todo era un caos de luces, gritos, disparos. No sé qué pasó. No sé cómo pasó. Lo siguiente que recuerdo es estar al volante, con Erika metiendo a los niños al coche. Arranqué a toda velocidad, con las manos empapadas de sudor, de sangre que ni sabía de dónde venía. Atravesé la camioneta negra, que se había movido un poco en el forcejeo, y tomé la carretera. Detrás, escuché disparos, llantas rechinando. No miré atrás, solo conduje. Conduje como un poseído, escuchando a Erika decirme que no parara, que siguiera, que faltaban menos de 20 kilómetros para una caseta, que ahí habría policía. Diego gritaba mi nombre. Valentina no paraba de llorar. Erika temblaba al lado mío, marcando al 911, diciendo palabras atropelladas, rogando ayuda. Llegamos a la caseta. Me orillé, bajé del coche casi cayéndome. Los oficiales se nos quedaron viendo con caras de espanto. Me desplomé al suelo. Esa noche dormimos en un hotel de paso, con vigilancia. La policía tomó nuestra denuncia, aunque nos dijeron, con una mezcla de lástima y resignación, que probablemente no encontrarían a nadie. Los días siguientes fueron un desastre. Los niños no querían subirse al coche. Erika tenía crisis de llanto a cada rato. Yo no podía dormir. Cuando cerraba los ojos, sentía de nuevo la presión del rifle en mi costado, escuchaba la voz del hombre, veía las lágrimas de mis hijos. Pero sobrevivimos. Lo cuento, lo escribo, lo digo, sobrevivimos. No porque fuéramos valientes, no porque supiéramos qué hacer. Sobrevivimos porque, en medio de ese terror, un golpe de suerte, un mal cálculo de ellos, una reacción desesperada, nos permitió salir. Nunca volvimos a tomar carretera de noche, ni por San Luis Potosí, ni por ningún lado. Cuando alguien me dice que va a viajar de madrugada para evitar tráfico, me desarmo por dentro, porque sé que allá afuera, en esas carreteras infinitas, hay monstruos que no necesitan esconderse bajo la cama, y porque sé que uno no siempre tiene la suerte de regresar contando la historia. No sé si escribir esto es para desahogarme o para advertirle a alguien, o tal vez porque cada vez que lo cuento en voz alta, la gente me mira como si exagerara, como si la carretera no fuera por sí sola el peor monstruo que tenemos en este país. Era un viernes de mayo, cerca de las 10 de la noche.
Venía de regreso de Poza Rica, Veracruz, rumbo a Puebla. Un viaje largo, pero uno que ya había hecho varias veces. Ese día había ido por trabajo, una entrega de equipo para una constructora. La jornada se había alargado más de lo esperado, y aunque sabía que lo más prudente era quedarme en algún hotel barato y salir al amanecer, cometí el error de confiarme. Son solo 4 horas, me repetía mientras agarraba el volante con una mano y con la otra sostenía un café frío comprado en una gasolinera de mala muerte. El aire acondicionado de mi Chevy viejito apenas se enfriaba, y yo iba con la ventana medio abajo, dejando que el aire tibio y húmedo de la costa me pegara en la cara. La carretera estaba vacía, demasiado vacía. No vi un solo coche en kilómetros y eso empezó a incomodarme. El celular marcaba sin señal desde hacía rato, pero pensé que era cosa de la zona. Puse un playlist descargado en Spotify, intentando mantenerme despierto. Fue entonces cuando lo vi. Primero pensé que era una sombra, algo raro entre los reflectores de la carretera. Reduje la velocidad. Me incorporé al carril de rebase para esquivarlo mejor, cuando de pronto salió a la luz completa. Un caballo enorme, marrón oscuro, parado a medio carril, con las orejas hacia atrás y los ojos brillando en la oscuridad como si reflejaran los faros. Pegué un volantazo. El coche chilló, las llantas rechinaron. Escuché cómo algo tronó bajo el chasis cuando el Chevy se salió medio metro de la carpeta asfáltica y se metió en la terracería. Logré no volcar, pero el auto se detuvo de golpe, azotándome contra el cinturón de seguridad. El corazón me latía en las sienes. Me quedé ahí, respirando como un loco, mientras el caballo se alejaba lentamente, cruzando la carretera como si nada. Me quedé viendo cómo su silueta desaparecía en la oscuridad. Intenté volver a encender el coche. El motor hacía un ruido raro, como un zumbido cortado. Volví a intentarlo, 2, 3 veces, hasta que el tablero se apagó por completo. Ahí me cayó el 20. Estaba jodido. Bajé del coche, con las piernas flojas. Abrí el cofre, como si supiera qué buscar, como si no fuera un simple godínez que apenas si sabía cambiar una llanta. Olía a quemado, pero no lograba identificar de dónde venía. Me rasqué la cabeza, sintiendo el sudor mezclarse con polvo. Saqué el celular. Sin señal, ni una rayita. Subí a la cuneta, levanté el brazo, caminé unos metros. Nada. Era como estar en una burbuja. Volví al coche. Me senté en el asiento del conductor, cerré la puerta, me dejé caer contra el respaldo. Miré el reloj. Eran las 10:20. Pensé que, con suerte, en unos minutos pasaría un tráiler, alguien, lo que fuera. Pero no pasó nadie. Los minutos se volvieron media hora. Luego, 1 hora. Cada tanto, veía luces a lo lejos, me incorporaba de golpe, solo para darme cuenta de que eran luciérnagas en los matorrales o reflejos en el horizonte. El calor dentro del coche era pegajoso, denso. Apagué la música para no gastar batería. Apagué incluso la luz del habitáculo. Me quedé a oscuras, mirando el parabrisas, viendo mi reflejo apenas marcado contra la noche. Empecé a oír cosas. Primero, ruidos en la maleza. Cracks secos, como ramas pisadas. Luego, el rebuzno lejano de algún animal. A veces, lo que parecía un galope débil. Me repetía que eran vacas, perros, el mismo caballo. Pero había algo en el sonido que me ponía los nervios de punta. Eran las 11:40 cuando decidí intentar caminar. No podía quedarme ahí toda la noche. Agarré mi mochila, metí el cargador del celular, un poco de agua, las llaves del coche y empecé a caminar por la orilla de la carretera. La oscuridad era completa. La luz de la luna apenas alumbraba el camino. Avancé con pasos rápidos, tratando de no mirar hacia los matorrales. Cada ruido me hacía saltar. A cada rato me volteaba, seguro de que alguien me seguía, aunque sabía que era absurdo. Pasó casi 1 hora. Ni un solo coche, ni uno. Sentí que me resbalaba en la grava. Me detuve. Tenía las piernas cansadas, el cuello rígido. Vi hacia adelante. La carretera seguía interminable. Vi hacia atrás. Lo mismo. El silencio era como un martillazo en el cráneo.
Pensé en regresar al coche, y entonces lo escuché. Un motor. A lo lejos. Me giré. Vi las luces. Se acercaban rápido. Sentí un alivio que casi me tumbó al suelo. Empecé a agitar los brazos, a gritar como loco. El coche se acercó. Era una camioneta pick-up vieja, roja, con las luces altísimas. Reduje un poco los gritos, solo me quedé haciendo señas. El conductor no bajó la velocidad. Me aparté justo a tiempo para no ser embestido. Pasó de largo, levantando polvo y dejando el rugido del escape rebotando en las paredes de la carretera. Me quedé parado ahí, temblando. Un momento después, escuché cómo la camioneta frenaba, a lo lejos. El rechinar de las llantas sobre el asfalto seco, y algo dentro de mí me dijo que no me acercara. Pero ya era tarde. Vi las luces de reversa encenderse. Vi cómo daba la vuelta, despacio, como un tiburón acercándose a su presa. Eché a correr. Corrí como nunca en mi vida. Escuché el motor acercarse, las llantas golpeando los bordes de la carretera. No me atreví a mirar atrás. Solo corría, con las piernas ardiendo, con el aire rasgándome los pulmones. Sentí un jalón en el tobillo. Me caí. La grava se me incrustó en las palmas, en las rodillas. Rodé por el suelo, jadeando. La camioneta se detuvo. Escuché una puerta abrirse. Luego, pasos. Me arrastré entre la maleza. Me metí como pude en un hueco entre los arbustos, mordiéndome los labios para no gritar. Escuché voces. 2 hombres. No entendía lo que decían, solo oía palabras sueltas. Pendejo. ¿Lo viste? ¿Dónde? Pasaron minutos, tal vez horas. No sé cómo no me desmayé. Escuché cómo se alejaban, cómo la camioneta arrancaba otra vez. Esperé. Esperé un tiempo que se sintió eterno. Cuando me atreví a salir, ya no había ni rastro de luces. Regresé al coche. No sé cómo lo logré. Llegué cojeando, sangrando de las rodillas, los brazos raspados. Me metí en el asiento, cerré la puerta, eché el seguro, me hice bolita. Lloré como un niño. Me quedé ahí hasta que amaneció. Cuando el primer tráiler pasó, a las 6 de la mañana, salté a la carretera levantando los brazos. El chofer frenó, me miró con una mezcla de susto y lástima. Llamó a la Guardia Nacional. Una grúa llegó 1 hora después. No había señales de la camioneta, no había señales del caballo, solo yo, mi coche muerto y una carretera que parecía burlarse de mí. Desde esa noche, no he vuelto a viajar de noche. Nunca, ni aunque me paguen. Porque sé que allá afuera, en esas brechas y carreteras perdidas, hay cosas peores que quedarse sin señal. Cosas que no necesitan nombre para hacerte pedazos. Nunca pensé que lloraría por un camión. Llevo 15 años trabajando de transportista. Manejo un tráiler de carga refrigerada, llevando pollos de Querétaro a Apatzingán y de regreso aguacate para la central de abastos. Mi mujer me dice que pare, que busque otra cosa, pero ¿qué más voy a hacer a mis 45 años si esto es lo único que sé? Cuando estás en la carretera tanto tiempo, aprendes a leer el asfalto como otros leen un periódico. Sabes cuándo un bache es traicionero, cuándo un retén es de verdad, cuándo un pueblo no es buena idea cruzarlo de noche. Pero ese día, por confiado, casi no la cuento. Era martes. Había salido temprano de Uruapan rumbo a Apatzingán por la Federal. Todo iba bien, aunque el calor ya pegaba fuerte desde las 9 de la mañana. Tenía la cabina hecha un horno, el aire apenas aventaba viento tibio y llevaba un garrafón de agua medio vaciado desde la salida. Me gustaba viajar solo. Ponía mis cumbias, iba mascando un chicle y me distraía contando los kilómetros con las líneas blancas del pavimento. Iba pasando por Buenavista, Tomatlán, cuando vi las patrullas. 2 camionetas blancas con los logos de Policía Municipal, luces intermitentes y 4 hombres parados al frente, bloqueando el paso con conos anaranjados. Suspiré. Me detuve. Sabía lo que venía. Uno de ellos se acercó con lentes oscuros, la gorra chueca, el chaleco puesto sobre la camisa desabotonada. Me pidió los papeles. Se los di.
revisó rápido y enseguida vino el sermón. «¿Y el permiso sanitario, jefe?», me dijo. «Aquí está», respondí, mostrando la hoja. «No, este es el del viaje anterior, el de hoy. Es el mismo. Mis viajes son cada semana, misma ruta, misma carga. Mira, no me digas cómo hacer mi trabajo. Este papel no sirve. Vamos a tener que levantar una infracción». Ahí supe que no era por papeles, era por dinero. Intenté razonar, pero pronto se acercaron los otros tres. Uno se asomó a la cabina, otro golpeó las llantas como buscando algo, y el tercero revisó la carga. Me empezaron a hablar de pesos, de multas, de irregularidades que ni entendía. Al final, el mensaje era claro: coopérese, patrón, o esto se complica. Tenía 1.500 pesos en efectivo. Era todo lo que cargaba encima. Se los di con rabia contenida, tragándome las ganas de mandarles al carajo. Me dieron un papelito que no era ni multa ni recibo, una sonrisa burlona y un «ándele, patrón, maneje con cuidado». Me fui con el estómago apretado. Las horas siguientes manejé sin música. Sentía una mezcla de coraje, miedo y resignación. Pensaba en llamar a mi patrón, pero no había señal en esa zona. Pensaba en parar a comer en alguna fonda, pero no tenía ya ni para un refresco. A eso de las 5 de la tarde descargué en Apatzingán. El cliente, don Javier, un viejo que siempre me esperaba con una sonrisa, me recibió como si nada. Me ofreció un agua, me pagó el viaje y hasta me dijo que me quedara a cenar en su casa, pero yo quería volver cuanto antes. Cargué aguacates para el regreso, firmé los papeles y me lancé de vuelta. El sol empezaba a bajar cuando pasé otra vez por Buenavista, Tomatlán. Mi plan era tomar la desviación para evitar el pueblo, pero vi a lo lejos una patrulla atravesada en la carretera. Pensé que era la misma de la mañana. Me equivoqué. Esta vez eran otras 2 camionetas, también municipales, otros 4 hombres, pero el libreto era idéntico. Me detuvieron, revisaron papeles, me empezaron a decir que faltaba el permiso para transportar producto agrícola, que el peso estaba mal, que el camión tenía una llanta baja. «Mire, patrón, por ser usted, vamos a dejarlo ir con una cooperación», me dijo uno, más joven, de cara lampiña y voz burlona. «Ya me pararon más temprano», repliqué con voz cansada. «Ya pagué, jefe». «¿Ah, sí? ¿Y con quién?», preguntó sonriendo. «Con sus compañeros, en la mañana». «No, patrón, esos son los de la otra entrada. Nosotros somos de aquí». Me dio un vuelco el corazón. Les expliqué, les rogué, les dije que no traía nada. Me pidieron que bajara, me hicieron abrir la cabina, encontraron una cartera con 100 pesos. «Esto es una burla, patrón. ¿Se está riendo de nosotros?». «No, jefe, es todo lo que tengo». Me pidieron bajar el teléfono. Les mostré que estaba sin señal. Uno tomó el aparato, lo revisó, lo guardó en su bolsa. Ahí me quebré. Me hicieron esperar junto al tráiler mientras discutían entre ellos. Uno de los hombres daba vueltas, me miraba como si midiera cuánto valía. Otro empezó a revisar la carga, golpeando los aguacates, abriendo cajas al azar. Sentí un nudo en la garganta. Después de unos minutos, el jefe se me acercó. «A ver, patrón, lo vamos a ayudar, pero necesito que se vaya a las canchas, allá adelante, y espere. Nos va a acompañar otro rato». «¿Cómo?», pregunté, tragando saliva. «Mire, ya sabe cómo está la cosa. Mejor coopérese, o aquí se nos puede complicar». No me dieron opción. Uno subió conmigo al camión. Me indicaron manejar unos kilómetros más adelante. Llegamos a un terreno polvoso, con unas canchas abandonadas. Me hicieron apagar el motor, me sentaron en el piso, me revisaron la mochila. No había más dinero, no había tarjetas, no había nada. Estuvieron un rato largo llamando por radio, discutiendo entre ellos. Yo solo pensaba en mi esposa, en mis hijos. Me preguntaba si me iban a dejar ahí tirado, si me iban a quitar el camión, si iba a salir de esa. Cuando cayó la noche, se subieron a las camionetas y me dejaron, sin decir nada, así. Me tomó casi 1 hora volver a arrancar. Temblaba de pies a cabeza. Llegué a la gasolinera más cercana, un lugar sucio y oscuro, con un letrero que apenas alumbraba.
El despachador me miró con cara de lástima. Me dejó hacer una llamada al patrón. Cuando terminé de explicarle, solo escuché su silencio al otro lado. Después me dijo: «Llévate el camión a Morelia, hijo. Mañana vemos qué hacemos». No pude dormir esa noche. Llegué al patio de la empresa al amanecer. Me senté en las escaleras del tráiler viendo cómo el sol salía y me eché a llorar. Hoy sigo manejando. No porque no me duela, sino porque no tengo opción. Pero cada que paso por Michoacán, cada que veo una patrulla municipal con sus luces parpadeando, cada que escucho a un amigo decir, allá es nomás cooperarse, siento el mismo vacío en el estómago. Porque una cosa es saber que la carretera es dura, y otra, muy distinta, es saber que los que deberían cuidarte son los primeros que te dejan vacío. Me llamo Carlos, tengo 29 años, y lo que iba a ser un viaje entre amigos para recorrer la sierra en motocicleta, acabó en algo que todavía no sé cómo contarle a la gente sin que me tiemble la voz. Todo empezó como una aventura. Mi amigo Raúl y yo éramos adictos a las rutas en moto, que si la carretera a Mazamitla, que si la Rumorosa, que si un tramo de Oaxaca. Esta vez tocaba Chiapas. Salimos desde Tuxtla Gutiérrez en 2 motos medianas, él en su Yamaha FZ y yo en una Suzuki V-Strom vieja pero confiable. El plan era cruzar hacia Comitán por un tramo menos transitado, pasando por Tzimol, donde un conocido le había dicho que el paisaje era brutal. Curvas, montañas, selva y cielos abiertos. El primer día fue perfecto. Pasamos por cañones, paramos a tomar fotos, bebimos cervezas en una tiendita de esas con gallinas sueltas afuera. Todo iba de maravilla hasta que la tormenta nos alcanzó. A eso de las 6 de la tarde, las primeras gotas golpeaban los cascos. No era lluvia ligera, era una tormenta de montaña, de esas que revientan con furia. El cielo se puso negro como tinta y de pronto el aire olía a tierra mojada, pero también a electricidad. Apenas tuvimos tiempo de detenernos, ponernos las chamarras impermeables y ya el agua nos calaba los pantalones. El camino era estrecho, con barrancos a un lado y pared rocosa al otro. No había espacio para maniobrar. Intentamos avanzar despacio, pero en las curvas apenas podíamos ver unos metros adelante. Las llantas resbalaban, el lodo empezaba a invadir el asfalto y las piedras pequeñas rodaban como canicas bajo las ruedas. Fue ahí cuando pasó, un estruendo sordo, como un trueno saliendo de la tierra. Después, un golpe seco, brutal. Frente a nosotros, a unos 20 metros, media ladera se vino abajo. Piedras del tamaño de lavadoras rodaron cuesta abajo, arrastrando barro, ramas y polvo. Nos detuvimos de golpe. Raúl apenas alcanzó a gritarme, ¡atrás! ¡Atrás, güey! Pero cuando volteamos, otra parte del cerro se había desmoronado detrás. Nos quedamos atrapados entre 2 montones de rocas y tierra. El camino era ahora una trampa. La lluvia no cedía. Nos quitamos los cascos, gritamos para escucharnos sobre el aguacero. Intentamos ver si podíamos pasar las motos por un costado, pero no había manera. Las piedras bloqueaban todo. Pensamos en arrastrarlas entre 2, por un pequeño espacio que parecía menos alto, pero apenas empujamos un par de metros, escuchamos el sonido. Un crujido. No era trueno, no era árbol. Era piedra sobre piedra, allá arriba, donde apenas se adivinaba la cima entre el aguacero. Era como si la montaña respirara, como si se preparara para soltar otro bocado de tierra. Nos quedamos quietos, mirándonos con los ojos desorbitados. ¿Escuchaste eso?, pregunté, apenas moviendo los labios. Raúl asintió. Tenía los ojos vidriosos, empapado, con la cara embarrada de lodo. Vámonos a pie. Tomamos lo esencial: celulares, una lámpara de mano, un par de botellas de agua, los impermeables. Dejamos las motos echadas a un lado, como si eso fuera a protegerlas. Empezamos a subir por la ladera, buscando un camino que nos sacara de ese embudo. La subida era un infierno. El lodo te chupaba los tenis, las ramas se enredaban en las piernas, y cada paso era un riesgo de caer y partirte la cabeza. El crujido volvió, esta vez más fuerte.
De pronto, sentimos el suelo temblar bajo los pies. Un temblorcito, apenas perceptible, pero suficiente para que nos quedáramos helados. Arriba, entre la cortina de lluvia, vimos algo moverse. Piedras pequeñas, desprendiéndose, rodando, acelerando. El aire cambió. El olor a tierra húmeda se volvió más intenso. Y luego, sin aviso, todo tronó. Un rugido de roca y lodo bajó por la ladera como un monstruo ciego. Corrimos. No, corrimos no. Nos lanzamos a cuatro patas, como animales, buscando un refugio. Encontramos un hueco en la pared del cerro, un espacio apenas suficiente para meternos encogidos. El derrumbe pasó rugiendo frente a nosotros, lanzando piedras del tamaño de pelotas de básquetbol. El ruido me dejó los oídos zumbando. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí, abrazados, temblando, con la espalda pegada al barro frío. Cuando todo paró, era de noche cerrada. Nos quedamos en ese hueco, respirando a bocanadas, sin atrevernos a movernos. La lámpara apenas alumbraba 1 metro adelante. Intenté sacar el celular, pero no había señal. Escuchábamos todavía piedras caer, el agua corriendo en pequeños arroyos improvisados y ramas que crujían como si alguien caminara sobre ellas. Raúl empezó a rezar en voz baja. Nunca lo había visto rezar. Nunca. Pasaron horas. Lo supe porque la lluvia fue bajando poco a poco, porque el frío se metía en los huesos y porque el cielo empezó a aclarar levemente. Salimos del hueco, con cuidado. El camino era irreconocible, un desmadre de piedras, tierra y troncos cruzados. Las motos no se veían. Caminamos cuesta abajo, tropezando cada 3 pasos, los pies embarrados, los labios partidos, las manos raspadas. No hablábamos, solo avanzábamos. Cuando vimos las primeras casas de lámina, lloré, sin vergüenza, sin contenerme. Un perro nos salió al paso, ladrando. Después, un señor de sombrero, con cara de asombro, nos miró como si fuéramos fantasmas. Nos ayudó a llegar a su casa, nos dio café caliente, llamó a la policía rural. Cuando volvimos al lugar con ayuda, al día siguiente, las motos ya no estaban. O estaban, pero enterradas bajo toneladas de piedra. Nos dijeron que tuvimos suerte, que en esas montañas, cuando la tierra se rompe, no avisa. Hoy, cada vez que escucho llover fuerte contra el techo, me quedo quieto, con los ojos abiertos. Cada vez que alguien me dice, vámonos de ruta, güey, pongo excusas. Cada vez que sueño con montaña, despierto con el pecho apretado. El miedo real no es el que se te aparece de golpe. Es el que te muerde despacio, el que te hace entender que hay lugares en México donde ni Dios escucha cuando gritas. Me llamo Ernesto y nunca fui de contar historias, ni en fiestas, ni con amigos, ni en familia. Siempre he creído que hablar mucho de lo que uno vive lo desgasta, lo convierte en algo lejano, casi ajeno. Pero desde aquella madrugada en la carretera rumbo a Veracruz no he podido guardar silencio. Era sábado, cerca de las 3 de la mañana. Venía manejando solo desde Puebla. Trabajo en logística y me tocó resolver un desastre en una bodega del puerto, así que decidí adelantar camino. El tráfico era inexistente, como suele serlo a esa hora. La carretera federal estaba desierta, solo algún tráiler en sentido contrario de vez en cuando, iluminando la cinta negra por unos segundos. Llevaba la radio encendida en volumen bajo, una estación local que apenas llegaba con interferencias. Afuera, la brisa húmeda anunciaba que me acercaba a la costa. Había algo hipnótico en el sonido de las llantas deslizándose, en la línea amarilla partiéndose sin cesar bajo mis faros. Pasaban apenas unos minutos de las 3 cuando vi las luces. Primero pensé que era un retén, 2 destellos intermitentes, rojo y azul, parpadeando al borde del arcén. Mi estómago se tensó al instante. No traía nada ilegal, claro, pero uno aprende en este país que parar en la carretera nunca es buena señal. Reduje la velocidad, mirando atento. A medida que me acercaba, noté algo raro. No había ningún vehículo oficial, ninguna patrulla, ninguna camioneta, nada.
Solo un par de torretas colocadas en el suelo, como de esas portátiles que usan en obras viales. Más adelante, en la cuneta, alcanzaba a distinguir un bulto. Un coche, pensé. Un accidente. Frené despacio. El impulso fue automático, humano. ¿Y si había alguien herido? ¿Y si necesitaban ayuda? Apagué la radio. Puse intermitentes. Me orillé. Miré por el parabrisas. El supuesto coche era apenas un amasijo de sombras. El reflejo de las luces intermitentes bailaba sobre lo que parecía ser una puerta abollada, un neumático torcido. No vi a nadie. ¿Hola?, grité, bajando ligeramente la ventanilla. Nada. Silencio absoluto. Sentí un hormigueo en la nuca. Algo no cuadraba. El viento movía los arbustos secos al borde del camino. Olía a tierra mojada, a pasto quemado. Quise agarrar el celular, pero la pantalla mostraba lo que temía, sin señal. Me incliné hacia la guantera, pensando en buscar una linterna. Y fue ahí cuando lo sentí. Un golpe, seco, contra la ventanilla. Me giré en automático y lo vi. Un hombre, apenas mayor que yo, con una sudadera oscura, gorra y pañuelo al cuello, me apuntaba con una pistola por la ventana. Tenía los ojos inyectados, los labios apretados, la respiración entrecortada. Me quedé paralizado, las manos en el aire, temblando. «Bájate», dijo. Tragué saliva. «Por favor, no. Que te bajes, cabrón. Ya». Las piernas me temblaban tanto que apenas logré abrir la puerta. Cuando estuve afuera, vi que no estaba solo. De entre los matorrales salieron otros dos tipos. Uno cargaba un machete, el otro llevaba un bate de aluminio. Eran jóvenes, no más de 25 años. Uno de ellos tenía tatuajes hasta el cuello. El que parecía el líder me empujó contra el cofre. Celular, cartera, llaves. Se los di sin pensar. Sentía cómo la sangre me golpeaba las sienes. Sabía que lo material daba igual. Sabía lo que pasaba en esas carreteras. Sabía de las historias de gente que no volvía a su casa. Intenté mantenerme quieto. No mirarlos a los ojos, no provocar. «¿Esto es todo, pendejo?», escupió uno de ellos. «Sí, sí, por favor». El de la pistola me empujó hacia el borde del camino. «Camina». «¿A dónde?». «Que camines». Me metieron al monte, apenas unos metros. El zacate me cortaba las piernas, las ramas me arañaban los brazos. Cada paso era un infierno. Ellos iban detrás, murmurando entre ellos, soltando risitas secas. Pensé en mi madre, pensé en mi hermana, pensé en todo lo que no había hecho, pensé que quizá ese era el final. Cuando nos detuvimos, vi que habían arrastrado algo más hasta ahí. Otro coche, peor destrozado que el mío, cubierto con ramas. Dentro, apenas visible, había una figura. Alguien, o lo que quedaba de alguien. Mi estómago se encogió, me flaquearon las rodillas. «¿Sabes qué, güey?», dijo el líder, acercándose, la pistola apenas a centímetros de mi cara. «Hoy ando de buenas, pero quiero que corras, a ver si eres rápido». El otro se rió, un sonido hueco, desagradable. «Corre, pendejo». No lo pensé, me eché a correr. Corrí como nunca en mi vida. Oía sus voces detrás, gritos, risas. Oía cómo tronaban las ramas, cómo crujía el zacate seco. Corrí hasta que las piernas me ardieron, hasta que la garganta me raspaba, hasta que no supe si era sudor o lágrimas lo que me corría por la cara. Escuché un disparo, lejano, otro. No miré atrás, seguí. No sé cómo ni cuánto tiempo pasó. Cuando logré volver al asfalto, el cielo empezaba a clarear. Caminé tambaleándome hasta que a lo lejos vi los faros de un tráiler. Agité los brazos. El conductor frenó, bajó, me miró como si hubiera visto un muerto. Me recogieron, me llevaron al retén más cercano, tomaron mi declaración, pero todos sabíamos que no iban a encontrar a nadie. Esas cosas desaparecen al amanecer. Hoy, cuando me preguntan qué me pasó, solo digo que tuve suerte, porque lo único que me quedó claro esa madrugada es que en este país, a veces, la muerte te sonríe y te deja pasar, pero no lo olvidas, nunca.
Cuando veo las luces intermitentes de un retén, cuando escucho un golpe seco en la ventana, cuando manejo de noche, el recuerdo vuelve. Porque ahí, en el kilómetro 98, entendí que no hace falta un monstruo para hacerte pedazos. Solo hace falta bajar la ventana. Nunca había tenido miedo de manejar solo. Desde que tengo memoria, las carreteras del norte fueron parte de mi vida. Mi papá era trailero, mi abuelo también. Crecí entre llantas gigantes, asientos con olor a diésel y conversaciones que siempre terminaban en advertencias. En el norte no confíes en nadie, hijo, nadie. Ese consejo siempre me parecía exagerado, hasta aquella madrugada. Era viernes, pasadas las 11 de la noche. Había salido tarde de Monclova rumbo a Monterrey porque el taller se había tardado más de lo previsto en entregarme la camioneta. Una Ram vieja, pero rendidora. Venía relajado, con música bajita, el aire apenas refrescando, un termo de café frío al lado. La carretera estaba vacía, ni un tráiler, ni un coche. Solo yo, el asfalto y el viento seco que levantaba polvo del monte. Sabía que no era lo ideal viajar a esas horas, pero tenía confianza en la ruta. Era directa, poco transitada, sin desvíos peligrosos. Hasta que la aguja del combustible me pegó el primer calambre al corazón. No entendí cómo pasó. Cuando salí, marcaba medio tanque. Ahora, de un momento a otro, estaba casi vacío. Tal vez un error del medidor, pensé. Tal vez una fuga. Bajé la velocidad, empecé a mirar el celular buscando estaciones cercanas. Pero claro, sin señal. A los pocos kilómetros, el motor tosió, se ahogó y murió. Me quedé en silencio. Intenté girar la llave varias veces, pero no hubo caso. Solo escuchaba el chasquido seco del arranque muerto. Bajé de la camioneta, pateé la tierra con frustración. El cielo estaba despejado, la luna casi llena. El aire olía a tierra seca, a monte quemado. Miré la carretera, ningún faro a lo lejos, ninguna luz, nada. Decidí caminar. No sabía exactamente cuánto faltaba para la próxima gasolinera, pero quedarme ahí no tenía sentido. Agarré el celular, sin señal, una botella de agua, y eché a andar por el borde del asfalto. El calor del día seguía pegado al piso. Mis pasos sonaban huecos, desacompasados, mientras miraba de reojo la camioneta, haciéndose cada vez más pequeña. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez media hora, tal vez una. Cuando escuché el motor a lo lejos, fue como un milagro. Me volteé, vi las luces acercarse. Empecé a agitar los brazos como un loco, brincando en el arcén, gritando, ¡ayuda! El coche frenó lentamente a unos metros. Era un sedán gris, sin placas visibles, los vidrios polarizados. Se detuvo en silencio. Me acerqué, jadeando. Toqué la ventanilla del conductor. Esta bajó apenas unos centímetros. Dentro distinguí a un hombre, 30 y tantos, barba descuidada, mirada inquieta. ¿Todo bien, compa?, dijo. Me quedé sin gasolina. La camioneta está como a 2 kilómetros. ¿Me podría acercar a una gasolinera? El hombre asintió, pero no dijo nada más. Bajó del coche. Al hacerlo, noté que no estaba solo. Del lado del copiloto bajó otro tipo, más joven, gorra, sudadera. Me sonrieron. Algo en sus sonrisas me revolvió el estómago. Claro, compa, vente, dijo el primero, dándome una palmada demasiado fuerte en el hombro. Empecé a caminar hacia el coche, pero el segundo tipo me agarró del brazo. No, carnal, mejor te vas atrás. No hay espacio adelante. Me quedé helado. El asiento delantero estaba vacío. Antes de que pudiera responder, el primero abrió la cajuela. Súbete, güey, no seas delicado, es rapidito. No, así está bien, gracias. Mejor espero. Sentí como la mano del de la gorra me agarraba por la nuca. El golpe fue seco, en la espalda. Me empujaron hacia la cajuela. Intenté resistirme, grité, traté de golpear, pero eran dos, fuertes, rápidos, y yo estaba agotado. El último recuerdo antes de que cerraran la tapa fue el olor a gasolina y tierra y el sonido hueco del metal golpeando al cerrarse. El aire adentro era espeso.
Me retorcí como pude, golpeando la tapa con los puños, gritando hasta quedarme ronco. El coche arrancó. Sentí cada curva, cada bache, cada frenón. No podía calcular la dirección. La cajuela olía a humedad, a llanta vieja. Tenía las rodillas dobladas, la espalda torcida, la cara raspada contra algo metálico. En algún momento, tal vez por el cansancio, tal vez por el miedo puro, dejé de gritar. Me concentré en respirar. Escuchaba voces afuera, risas, música de fondo, un bajo retumbando. Intenté calmarme, buscar algo con lo que empujar, algo que me ayudara a abrir. Entonces noté que uno de los cables que colgaban del respaldo no estaba fijo. Me aferré a eso como a un salvavidas. Metí los dedos, jalé con toda la fuerza que me quedaba. El respaldo del asiento trasero cedió apenas un poco, lo suficiente para hacer un hueco. Empujé. Escuché el clic de un seguro. Empujé más. Vi luz. Logré sacar medio torso al asiento trasero. El coche iba rápido, pero no tanto como para que no pudiera reaccionar. Empecé a patear. Una vez, 2, 3. La puerta del pasajero se abrió. El aire frío me golpeó en la cara. Sin pensarlo me lancé. El impacto contra el asfalto me dejó sin aliento. Rodé. Escuché el rechinar de llantas, gritos, un portazo. No miré atrás. Me levanté como pude y corrí. Corrí por mi vida, por el monte, entre espinas, piedras y ramas, hasta que las piernas no me respondieron. Me escondí entre los arbustos, escuchando los motores alejarse, luego volver, luego alejarse otra vez. El corazón me martillaba en el pecho. El aire me cortaba la garganta. Me quedé ahí horas, temblando, hasta que amaneció. Cuando salí al camino, supe que estaba a varios kilómetros de donde había quedado mi camioneta. Caminé, tambaleándome, hasta que un pick-up viejo se detuvo. Era un ranchero, un señor mayor. Me miró, asustado. Me subió. Me llevó al pueblo más cercano. Hice la denuncia. Nadie fue encontrado. Mi camioneta apareció abandonada días después, saqueada. Hoy, cada vez que manejo por carretera, lleno el tanque aunque me falte poco. Hoy, si veo luces a lo lejos, no me detengo. Hoy, cada que alguien me dice, el norte es peligroso, pero no es para tanto, me dan ganas de decirles que no tienen idea, porque allá afuera no hay fantasmas ni leyendas. Allá afuera lo que hay son hombres, y a veces eso es mucho peor.